Todo el mundo conocía a Tito Rojas como el gallo salsero, el hombre de la sonrisa traviesa, la voz ronca y dulce a la vez, el que podía convertir una canción de despecho en una conversación de madrugada. No necesitaba posar demasiado para ganarse al público, bastaba con que abriera la boca, tirara una frase con esa picardía boricua, y de pronto la tristeza se volvía bailable. Pero muy pocos entendieron lo que había detrás de ese canto. Tito no era solamente el salsero que ponía a cantar a medio mundo con «Siempre seré». Era también un hombre que cargó silencios, cansancio, heridas que no siempre tenían nombre, porque hay dolores que no se anuncian en una entrevista, ni se suben a un escenario con luces. Ahí está la gran contradicción de su vida. El público lo veía fuerte, sabroso, lleno de energía, pero la vida, como suele pasar con los grandes artistas populares, le fue cobrando cada aplauso con intereses. ¿Por qué un hombre que parecía tenerlo todo tuvo que aprender tantas veces a empezar de nuevo? ¿Qué había detrás de esa forma de cantar como si cada letra fuera una confesión? ¿Y por qué, 5 años después de su partida, su historia todavía deja la sensación de que algo quedó sin decir? Muchos recuerdan su final como una noticia triste en medio de una Navidad que olía a familia y nostalgia. Pero la verdadera historia de Tito Rojas no empieza ahí, sino mucho antes. En Humacao, con un muchacho que cantaba porque no sabía vivir de otra manera. Así que quédate hasta el final, porque hoy no vamos a contar una biografía fría, de esas que parecen escritas en una oficina con café sin azúcar. Vamos a mirar al hombre detrás del gallo, al artista que hizo bailar a generaciones, sí, pero también al ser humano que, entre risas, canciones y aplausos, quizá escondió una de las verdades más duras de la fama, que a veces uno puede ser amado por todos y aún así sentirse solo en partes que nadie ve. Si este tipo de historias te toca el corazón, suscríbete al canal con calma, sin presión. Aquí no venimos solo a recordar artistas, venimos a entenderlos. Tito Rojas tenía algo que no se aprende en ninguna academia. No era únicamente técnica ni esa voz de tenor aterciopelado que muchos destacaban. Esa voz que parecía tener arena, miel y barrio al mismo tiempo. Era la manera en que se paraba frente a una canción como si la conociera de toda la vida, como si antes de grabarla ya la hubiera sufrido, bailado y perdonado. Por eso el público lo quiso tanto. Tito sonaba cercano. No cantaba desde un pedestal, sino desde la esquina, desde la sala donde alguien trataba de olvidar un amor imposible. En sus canciones había deseo, orgullo, ternura, celos, y esa emoción tan latina de decir yo estoy bien, mientras el corazón pide auxilio con una orquesta completa detrás. En la época dorada de la salsa romántica, Tito encontró su lugar sin intentar parecer perfecto. Era espontáneo, capaz de soltar una broma antes de una frase desgarradora, como diciendo «Sí, duele, pero vamos a bailarlo». Y el público entendió ese idioma. Siempre seré se volvió una de esas canciones que dejan de pertenecer a su intérprete porque pasan a ser de la gente. Señora de Madrugada tenía aire de secreto contado bajito. El gallo salsero reforzaba su identidad. Alguien que cantaba con el pecho abierto y sin pedir permiso. No era el más elegante en el sentido clásico, ni el más calculado, ni el que buscaba parecer perfecto. Su encanto estaba precisamente en lo contrario, y por eso, mientras la música tropical empezaba a vestirse de confesión, Tito encontró un lugar que era solo suyo. Pero Tito no fue solo un hombre de una canción, fue un trabajador de la salsa, un artista de carretera, de tarima, de estudios, de orquestas, de noches largas, de viajes interminables y públicos distintos. Entendía que la fama no se sostiene con una foto bonita, sino con años de presencia, sudor y disciplina, con una voz que responde incluso cuando el cuerpo ya está cansado. Y sin embargo, mientras más lo quería la gente, más difícil debió ser mostrar cualquier grieta. Al gallo se le permitía cantar el dolor, pero no necesariamente vivirlo en público. Se le aplaude cuando interpreta el desamor, pero se le exige fuerza cuando el desamor se le mete en la vida real. Tito, como tantos artistas de su generación, aprendió a transformar la vulnerabilidad en espectáculo, a sonreír cuando quizá por dentro necesitaba silencio. Los aplausos eran reales, el cariño era real, pero también era real el precio de ser siempre el gallo salsero, incluso en los días en que Julio César Rojas López, el hombre de carne y hueso, quizá solo quería ser Julio sin luces ni expectativas.
Antes de los escenarios, antes de que el apodo de El Gallo caminara solo por América Latina, Tito Rojas fue un muchacho de Humacao. Y eso importa, porque hay artistas que se entienden mejor cuando uno mira el lugar de donde vienen. Humacao no fue solo un punto en el mapa, fue raíz, acento, carácter. Ahí Julio César Rojas López aprendió a mirar la vida con esa mezcla de humor y resistencia que después se notaría en cada entrevista, en cada improvisación. Desde niño le gustaba cantar para su familia, para sus amigos. Uno puede imaginarlo sin necesidad de exagerar. Un muchacho escuchando salsa, repitiendo melodías, aprendiendo sin saber que estaba ensayando su destino. No era todavía una estrella, era solo alguien que encontraba en la voz una manera de estar en el mundo. Y tal vez por eso su canto nunca sonó distante. No nació en una torre de cristal, nació en la vida cotidiana. La salsa, para muchos jóvenes puertorriqueños de su época, no era solamente música, era conversación de barrio, identidad, escape, orgullo, una forma de decir aquí estamos, en medio de dificultades económicas y sueños grandes. Tito absorbió ese mundo no como quien estudia un género, sino como quien respira el aire de su propia casa, y su personalidad, directa, graciosa, pícara pero no fría, parecía venir de ahí. De la calle buena, de la conversación sin protocolo, de esa costumbre caribeña de aliviar lo serio con una broma, para que no pese tanto. Pero no confundamos alegría con facilidad. Crecer con un sueño artístico en una época sin redes sociales significaba tocar puertas, cantar frente a músicos que podían decir sí o no sin anestesia, aceptar que el talento no garantizaba nada en un mundo de orquestas exigente y a veces ingrato. La voz estaba, pero hacía falta carácter. El carisma estaba, pero hacía falta paciencia. Las ganas estaban, pero la vida no entrega una carrera completa solo porque alguien tenga sueños. Y quizá uno de los primeros aprendizajes de Tito fue ese, que para ser artista no basta con cantar bonito, hay que aguantar, insistir, volver a levantarse cuando la oportunidad se demora o cuando llega y no cambia todo de inmediato. Más adelante, la gente vería al Tito famoso y pensaría que siempre fue así. Pero no. Antes del aplauso hubo espera, y antes del gallo salsero hubo un joven de Humacao buscando que alguien escuchara en serio lo que ya llevaba por dentro. Quizá ahí nació una de sus marcas más profundas, la necesidad de demostrar que merecía estar, que su voz tenía lugar entre gigantes. En la salsa puertorriqueña nadie regalaba permanencia, había que ganársela noche tras noche. Antes de la fama, Tito ya llevaba algo muy suyo, una mezcla de hambre, orgullo, ternura y resistencia. Esa combinación fue su motor, y con los años también pudo convertirse en una carga, porque quien aprende demasiado temprano a resistir, a veces tarda mucho en permitirse descansar. Hay momentos que parecen pequeños cuando ocurren, pero después, al mirar atrás, uno entiende que fueron una puerta. Para Tito Rojas, una de las primeras puertas se abrió siendo muy joven, con una audición ante Pedro Conga y su orquesta internacional. Imaginen la escena. Un muchacho todavía formando su camino frente a músicos con experiencia, con la presión de saber que una canción podía cambiarle la vida, o dejarlo exactamente donde estaba. Cantó, y algo pasó. No fue magia de película, de esas en que las luces bajan y todos lloran al primer verso. Fue más real que eso. Fue el inicio de un oficio. Pedro Conga lo contrató como cantante, y Tito empezó a moverse en el mundo de las orquestas, donde se aprende no solo a cantar, sino a sobrevivir entre ensayos, viajes, egos, públicos difíciles y noches en las que la voz tiene que responder, aunque el alma esté cansada. Después vinieron otras etapas. El conjunto Borincuba de Justo Betancourt, sus primeras grabaciones, su paso por Puerto Rican Power. Cada estación sumó capas. Tito no apareció de golpe como una figura terminada. Se fue haciendo, puliendo, golpeando también. No fue un artista fabricado en laboratorio, fue un cantante de proceso. Tuvo momentos de visibilidad y otros de sombra, tiempos en que su nombre no explotaba como esperaba. Vista desde afuera, una carrera parece una escalera. Vivida desde adentro, se parece más a una carretera con curvas y noches en que uno se pregunta si vale la pena seguir. Tito siguió. Y esa insistencia fue clave cuando, años después, llegó el renacer de la salsa romántica. Para entonces ya había vivido suficiente como para cantar con verdad.
Tenía carretera en la voz, derrotas acumuladas, la seguridad de quien no llegó por casualidad. El gran punto de giro fue el álbum Sensual, lanzado en 1990. No solo porque contenía temas que quedarían en la memoria salsera, sino porque probaba que Tito todavía podía reinventarse. Y eso, para un artista, vale oro. Hay carreras que tienen un primer éxito y luego se apagan. Hay voces que prometen mucho y quedan atrapadas en la nostalgia de lo que pudieron ser. Tito, en cambio, encontró una segunda respiración, como si la vida le hubiera dicho: todavía no, todavía falta lo más fuerte. De pronto, el muchacho de Humacao se convirtió en una voz imprescindible de la salsa romántica. Su estilo no era de galán perfecto, sino de hombre real. Cantaba como quien había amado mal, como quien sabía que en una relación a veces hay más orgullo que felicidad. Esa humanidad conectó con la gente, o con la... Pero toda puerta de destino tiene dos lados. Del otro estaban los viajes, los discos, el reconocimiento. Sí, pero también la exigencia de mantenerse, la presión de no fallar, la necesidad de ser siempre el personaje alegre. El éxito había llegado con fuerza, y con él, sin pedir permiso, empezaba también la factura. Hay una pregunta que casi nunca se hace cuando hablamos de figuras queridas como Tito. ¿Qué les quitó la fama a cambio de todo lo que dio? Es fácil mirar una carrera desde afuera y ver solo lo bonito. Escenarios llenos, canciones en la radio, viajes, aplausos eternos. Pero el éxito, cuando entra en una vida, no llega solo, viene con maletas pesadas. A Tito le dio reconocimiento, cariño, una voz instalada en la memoria de la salsa. Pero también exigió entrega constante, y esa entrega desgasta incluso a los más fuertes. Vivir de cantar emociones significa interpretar deseo una noche, abandono la siguiente, nostalgia otra, un amor que no conviene pero que no se puede soltar, y hacerlo siempre como si se estuviera viviendo esa historia en el instante exacto. Eso es hermoso, pero también puede ser agotador. El artista popular se convierte, sin darse cuenta, en depositario de los dolores de mucha gente. Esa canción me recuerda a mi ex. Esa canción sonó cuando me casé. Esa canción la bailaba mi papá. Esa canción me ayudó a llorar. Ya no canta solo canciones. Canta la memoria emocional de miles de personas. Tito lo hacía con gracia, con sabor, con esa picardía que hacía que la tristeza no se sintiera derrotada. Pero eso no significa que no pesara. Estaba además la carretera, clubes, festivales, fiestas patronales, giras internacionales, vuelos incómodos, madrugadas, hoteles, comidas a deshora, compromisos de prensa, grabaciones... Y después de todo eso había que salir sonriente, porque nadie compra una entrada para ver el cansancio de un artista. Compran la ilusión de verlo encendido. Ese fue uno de sus dolores escondidos, la obligación de estar vivo para todos, aun cuando quizá necesitaba apagarse un momento para sí mismo. Estaba también el tema de la reinvención. La música cambia, los públicos cambian, las modas pasan. La salsa romántica tuvo su época de enorme fuerza, pero luego llegaron otras olas, otros sonidos, otros ídolos, y para un salsero de raíz mantenerse vigente no era sencillo, y estaba la salud. No hace falta convertir su vida en tragedia médica para reconocer que el cuerpo cobra. A lo largo de los años se habló de sustos y señales. Pero Tito seguía, como si el escenario fuera medicina y condena al mismo tiempo. Para muchos artistas detenerse no es solo cuestión de dinero, sino de identidad. ¿Quién soy si no canto, si no viajo, si no escucho al público gritar mi nombre? Cuando una vida entera se construye alrededor de una vocación, descansar puede sentirse casi como desaparecer. El éxito le dio a Tito una voz inmortal, pero quizás le quitó algo más silencioso, la posibilidad de ser frágil sin tener que disimularlo con una sonrisa. Hablar de la vida privada de Tito Rojas exige cuidado. Hay artistas cuya intimidad fue convertida en mercancía por la curiosidad pública y no se trata de repetir ese juego. No se trata de invadir lo que él decidió guardar, sino de mirar su mundo familiar como una ventana humana. Se sabe que fue padre, que su familia formó parte importante de su vida y que al momento de su partida fueron sus hijas y sus seres cercanos quienes enfrentaron el golpe más duro. No la muerte de una leyenda, sino la ausencia de un papá, de un abuelo, de un hombre querido en la casa. Para el público Tito Rojas era una voz, para la familia era una presencia, una manera de hablar, una risa, un recuerdo en la mesa. Cuando alguien así se va,
No se va solo el artista, se apaga una rutina íntima que los demás no conocían. En sus canciones entendía bien las contradicciones del amor, y por eso muchos proyectaron en él sus propias historias, sintiendo que ese hombre sabía de heridas aunque no estuviera contando las suyas. Durante años se dijo que Tito tenía una personalidad alegre, bromista, muy de pueblo, pero la alegría pública no siempre revela la vida emocional completa. A veces quien hace reír a todos es también quien aprendió a no incomodar con sus propios dolores. A veces quien canta el despecho ajeno no cuenta el propio, y a veces el que parece más fuerte es el que más se acostumbró a no pedir ayuda. No se trata de inventarle sufrimientos, sino de reconocer algo universal. Ningún artista vive 40 o 50 años de carrera sin perder algo en el camino. Pudo haber perdido tiempo con los suyos por culpa de la carretera. Pudo haber guardado preocupaciones para no preocupar a nadie. El escenario te aplaude, pero la familia te conoce cuando se apagan las luces. El público celebra tu voz, pero los tuyos notan tu silencio. La gente pide otra canción, pero en casa alguien puede estar esperando una conversación pendiente. Ese contraste acompaña a muchos artistas, sobre todo a quienes construyeron su vida en una época donde hablar de fragilidad masculina no era común. Tito pertenecía a esa generación de hombres que muchas veces aprendieron a expresar sentimientos cantando, no conversando. En la canción podían decir «te necesito» o «perdóname», pero en la vida real esas mismas palabras costaban más. Por eso su repertorio sigue siendo interesante. Uno no sabe siempre dónde termina el personaje y dónde empieza la confesión. Uno lo escucha cantar y se pregunta si estaba interpretando una historia o dejando escapar pedacitos de sí mismo. Nunca lo sabremos del todo, y quizá ahí está la magia, en esa zona donde el artista no revela todo, pero tampoco logra esconderse completamente. Por eso sus canciones siguen sonando. No eran perfectas, eran humanas. Hacia el final de su vida, Tito ya no era un artista buscando probar quién era. Ya lo había probado. Tenía un nombre, canciones que sobrevivirían a modas y décadas, escenarios, discos, nominaciones. Y aún así, seguía ahí cantando, porque la salsa no era su carrera, era su idioma natal. En 2019 lanzó Un gallo para la historia, un título que hoy suena casi profético. Aquí sigo, todavía tengo voz, todavía tengo historia. Pero llegó 2020, y con él escenarios cerrados, giras canceladas, un silencio colectivo especialmente extraño para un salsero acostumbrado a la reacción inmediata del público. La salsa vive del cuerpo, del abrazo, del baile, de la multitud, y de pronto todo eso quedó suspendido. Aún así, Tito mantuvo su presencia, cantando y compartiendo como pudo, tratando de regalar música en un tiempo en que todos necesitaban consuelo. Luego llegó la Navidad. Tito estuvo compartiendo con los suyos en Humacao. Después, según se informó, comenzó a sentirse mal. Se habló de que pidió ayuda y de que intentaban llevarlo al hospital, pero finalmente no pudo ser. No hace falta recrear ese momento con dramatismo excesivo. Ya duele lo suficiente. Tito Rojas murió el 26 de diciembre de 2020, a los 65 años, de un aparente ataque al corazón. El mundo salsero amaneció sin uno de sus gallos más queridos y las redes se llenaron de mensajes de colegas y generaciones enteras de oyentes que sintieron que se había ido alguien de la familia, aunque nunca lo hubieran conocido en persona. La música se mete en las casas sin pedir permiso, acompaña amores, fiestas, duelos, y cuando muere quien puso voz a esos momentos, uno siente que una parte de su propia memoria se queda sin dueño. La prensa informó lo que pudo. Un problema de salud, un posible ataque al corazón, los momentos finales tras una actividad familiar. Pero la pregunta emocional iba más allá de la causa médica. ¿Cómo un hombre que había cantado con tanta vida podía irse así, casi sin despedirse? Cuando una figura querida muere de forma tan repentina y tan cerca de una fecha como la Navidad, el público busca explicaciones. ¿Estaba cansado? ¿Había dado demasiado? ¿Se cuidó lo suficiente? ¿Había dolores que nunca contó? Pero hay que ser responsables. No hay que inventar conspiraciones donde hay dolor, ni convertir la muerte de un artista en espectáculo de rumores. La verdad, probablemente, fue más simple y más triste. Tito había vivido intensamente, trabajado durante décadas, seguido cantando hasta el final, y su cuerpo, como todos los cuerpos, tenía límites.
Hay, sin embargo, una verdad más profunda detrás de esa historia. Tito perteneció a una generación de artistas que rara vez tuvo permiso para mostrarse vulnerable. La industria quería energía, el público quería canciones, la radio quería éxitos, y el artista aprendía a seguir. Seguir aunque la moda cambiara, seguir aunque los jóvenes escucharan otra cosa, seguir aunque la salud enviara señales, seguir aunque la vida personal pidiera más presencia, seguir aunque por dentro hubiera cansancio. Ese seguir parece admirable, y lo es, pero también puede ser una trampa. Cuando un artista se acostumbra a ser fuerte, el mundo deja de preguntarle si necesita descanso, y cuando el público lo ama por su energía, da miedo mostrar agotamiento. Quizá la gran verdad detrás del silencio de Tito no fue un secreto oscuro, sino algo más común, y por eso más doloroso. La dificultad de parar. Parar para cuidarse, para ser simplemente Julio César y no el Gallo, sin sentir que eso significaba perder el lugar ganado con tanto esfuerzo. La gente muchas veces confundió su alegría con ausencia de dolor, y ese es un error que cometemos con muchos artistas populares. Si nos hacen bailar, pensamos que están bien. Pero Tito no desapareció. Siguió sonando. En las emisoras, en las playlists, en las fiestas donde alguien siempre pide una de Tito, en los videos antiguos donde aparece sonriendo, bromeando, cantando como si la vida fuera dura, sí, pero nunca tanto como para dejar de moverse. Esa es quizá la forma más justa de recordarlo, no como una víctima de su final, sino como un hombre que vivió cantando hasta donde pudo. Eso es inmortalidad popular, no la de las estatuas frías, la de las canciones que todavía duelen bonito. La tragedia de Tito Rojas no fue solamente morir de manera repentina, esa fue la pérdida visible, la noticia, el golpe que todos entendieron. Pero la tragedia más profunda, la que se revela con el tiempo, fue otra. Haber pasado tantos años cantando emociones que el mundo celebraba mientras sus propios cansancios quedaban escondidos detrás del personaje. Porque Tito nos enseñó algo sin decirlo directamente, que la alegría también puede ser una forma de resistencia, que el humor puede ser un escudo, que una voz sabrosa puede cargar melancolía, y que la gente que parece más viva sobre un escenario no necesariamente está libre de peso cuando baja de él. El público conoció al Gallo salsero, el hombre de los éxitos, de las frases pícaras, de las canciones románticas que se bailan con una sonrisa medio triste. Pero detrás de ese gallo estaba Julio César Rojas López, un hombre de Humacao que empezó cantando por gusto, que abrió camino con terquedad, que conoció el éxito después de insistir y que tuvo que sostener durante décadas una imagen de fuerza. Esa imagen, por hermosa que fuera, también pudo ser una jaula. Porque cuando todos esperan que cantes, ¿quién escucha tu silencio? Cuando todos quieren que alegres la noche, ¿quién te pregunta cómo amaneciste? Cuando una vida entera se construye alrededor del aplauso, ¿cómo se aprende a descansar sin sentir culpa? 5 años después de su muerte, su historia se mira distinto. Ya no solo vemos al intérprete de Siempre seré, vemos al trabajador incansable, al hombre que se reinventó cuando muchos pudieron olvidarlo, al artista que encontró en la salsa romántica una segunda vida, al padre, al abuelo, al amigo, al puertorriqueño de raíz, al ser humano que no necesitaba ser perfecto para ser querido. Quizá por eso su legado permanece. Tito Rojas no cantaba desde la perfección, sino desde la verdad emocional. Tenía algo de hombre común elevado por la música, algo de vecino que un día se volvió leyenda sin dejar de hablar como la gente, algo de fiesta y de herida, algo de risa y de despedida. Al final, la imagen vuelve al principio. El gallo canta, la gente baila, las luces brillan, la orquesta suena. Él sonríe, tira una frase, levanta la voz y por unos minutos todos creen que el dolor puede vencerse con clave, trompeta y corazón. Pero cuando termina la canción queda la pregunta: ¿cuánto tuvo que callar Tito Rojas mientras el mundo seguía aplaudiendo? Tal vez nunca lo sepamos del todo y está bien. No todos los misterios de una vida deben ser invadidos, algunos merecen respeto. Lo importante es lo que sí nos dejó. Una obra llena de pasión, una voz irrepetible y una lección silenciosa sobre el precio de hacer feliz a otros cuando uno también está aprendiendo a sostenerse. Si esta historia te hizo recordar una canción, una época o a alguien que ya no está, déjalo en los comentarios
Y si quieres seguir escuchando historias de artistas que fueron mucho más que su fama, suscríbete al canal, porque a veces la verdadera tragedia no es perder los aplausos, sino descubrir todo lo que uno tuvo que callar mientras el mundo seguía aplaudiendo. Y Tito Rojas, nuestro gallo salsero, cantó tanto que quizá por eso, todavía hoy, cuando su voz aparece en una canción, no sentimos que se haya ido del todo. Sentimos que está ahí, en algún lugar de la noche, cantando como siempre, y recordándonos que incluso el dolor, cuando pasa por una voz honesta, puede aprender a bailar.